Valentía inquebrantable, la epopeya de Ester y la salvación de su pueblo. La historia de Ester es un poderoso relato de valentía y fe. Esta joven judía, convertida en reina de Persia, se enfrentó a un enorme riesgo personal para salvar a su pueblo de la aniquilación. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede hacer una gran diferencia. Ester no era una reina común. Su coraje la distingue. Al ganar el favor del rey Asuero, Ester se encontró en una posición única para influir en el destino de su pueblo. Su historia es un fascinante viaje de humildad a poder, marcado por la astucia y la determinación. La relevancia de Ester trasciende las eras. En un tiempo donde las mujeres rara vez tenían voz, ella usó la suya valientemente. Su legado es un recordatorio de que la fe y el coraje pueden cambiar el curso de la historia, inspirando a generaciones a defender lo que es justo. El ascenso de Ester al poder no fue un camino fácil. Seleccionada por su belleza, su verdadera fuerza residía en su carácter y su fe. Como reina, su posición era precaria, pero su determinación por proteger a su pueblo la guió a través de los desafíos más intimidantes. La conspiración para destruir a los judíos, orquestada por Hamán, el malvado visir del rey, puso a Ester en una posición desesperada. Su respuesta a esta amenaza no solo revela su ingenio y coraje, sino también su profundo amor y compromiso con su pueblo y su fe. La angustia de Mardoqueo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Ester. Al descubrir la conspiración contra su pueblo, su desesperación lo llevó a buscar la ayuda de Ester, instándola a usar su posición para intervenir. Este momento profundiza la relación entre ellos, revelando un vínculo que trasciende lo personal hacia lo providencial. Frente a un desafío monumental, Ester se encontró en una encrucijada de miedo y fe. La decisión de acercarse al rey sin ser convocada podría costarle la vida. Sin embargo, su determinación por salvar a su pueblo la llevó a enfrentar este riesgo, ilustrando su valentía y la profundidad de su compromiso. La astucia de Ester brilló al idear un plan para ganarse el favor del rey y exponer a Hamán. Su estrategia implicaba la organización de 2 banquetes, creando un ambiente donde la verdad podría ser revelada de manera segura. Esta táctica no solo muestra su inteligencia, sino también su habilidad para maniobrar dentro de las limitaciones de su entorno. El banquete de Ester se convirtió en el escenario de un dramático vuelco en la historia. Al revelar su origen judío y la amenaza contra su pueblo, Ester utilizó la diplomacia para tocar el corazón del rey. Su habilidad para comunicar la gravedad de la situación de manera efectiva fue crucial para salvar a su pueblo. La caída de Amán es un testimonio del poder de la justicia y la astucia femenina. Los planes malvados que había tejido contra los judíos terminaron volviéndose contra él, demostrando que la maldad se consume a sí misma. La historia de Ester nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la justicia pueden prevalecer. La caída de Amán es un punto de inflexión en la historia de Ester, demostrando cómo la maldad y la arrogancia pueden llevar a la propia destrucción. Este cambio drástico marcó el principio del fin para el plan de exterminio de los judíos, mostrando que la justicia puede prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Tras la caída de Hamán, Ester y Mardoqueo trabajaron juntos para emitir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta acción no solo salvó a su pueblo, sino que también les dio el poder de luchar por su seguridad y libertad, fortaleciendo su comunidad. La celebración de Purim nace como un recordatorio de la valentía de Ester y la salvación del pueblo judío. Esta festividad trasciende el tiempo, permitiendo a las generaciones actuales conmemorar la historia de una mujer cuya fe y coraje cambiaron el destino de su pueblo. El legado de Ester es un testimonio de valentía y fe inquebrantable. Su historia inspira a personas de todas las edades a enfrentar adversidades con coraje y a mantenerse firmes en sus creencias. La relevancia de su legado se refleja en cómo su vida sigue motivando a otros a actuar con rectitud y valor. Reflexionar sobre la historia de Ester nos impulsa a enfrentar nuestros propios desafíos con determinación y fe. Nos enseña que, sin importar el tamaño de la adversidad, la fortaleza interior y la convicción
pueden conducir a cambios significativos. Su legado es un faro de esperanza y coraje para cada uno de nosotros. En la historia de Esther, surgen dudas comunes sobre su valentía y cómo una mujer logró cambiar el destino de su pueblo. A través de un análisis cuidadoso, podemos entender mejor el contexto histórico y las estrategias que utilizó, proporcionando así respuestas claras a esas preguntas frecuentes. Entre las figuras femeninas de la Biblia, Esther se destaca por su inteligencia y coraje. Su historia resalta la importancia de las mujeres en los textos sagrados, demostrando cómo su determinación y fe pueden influir significativamente en el curso de los eventos, incluso en sociedades dominadas por hombres. La relación entre Esther y el rey es un estudio fascinante de amor, poder y diplomacia. Esther utilizó su posición y su inteligencia emocional para ganarse el favor del rey, logrando así un cambio significativo en la política del reino y salvando a su pueblo de la destrucción. Mardoqueo, figura clave en la vida de Esther, actuó como mentor y guía. Su influencia fue crucial en la formación de su carácter y en la toma de decisiones que definirían su destino. Esta relación subraya la importancia del apoyo y la sabiduría compartida en momentos críticos. Finalmente, el impacto de Esther en el destino de los judíos fue monumental. Con astucia y valentía, cambió el curso de la historia, evitando un genocidio. Su historia no solo celebra la salvación de su pueblo, sino que también enseña valiosas lecciones sobre liderazgo, fe y la capacidad de influir en el cambio. La preparación para el banquete fue un momento crucial en la historia de Esther, donde se mezclaron estrategia y riesgo. Imaginemos a Esther, consciente de lo que estaba en juego, planeando meticulosamente cómo abordar al rey y cuándo revelar la verdadera naturaleza de Hamán. Este acto no solo requería coraje, sino también una inteligencia aguda para manipular las circunstancias a su favor y proteger a su pueblo. Cuando Esther finalmente se presentó ante el rey para revelar su origen judío y la amenaza contra su pueblo, fue un momento cargado de tensión y verdad. Su poderosa declaración no solo demostró su valentía, sino también su lealtad y amor por su pueblo. Esta revelación cambió el curso de la historia, mostrando la importancia de enfrentarse a la verdad, sin importar el peligro personal. La justicia para Hamán fue un giro poético de los eventos, donde su arrogancia y planes malvados finalmente le llevaron a su propia destrucción. La caída de Hamán es un recordatorio de que la maldad y la corrupción, aunque puedan prosperar temporalmente, eventualmente conducen a la ruina. Este acto de justicia no solo fue una victoria para Esther y su pueblo, sino una lección moral que resuena a través de los siglos. En un mundo dominado por hombres, la historia de Esther destaca por mostrar el poder y la influencia que una mujer puede tener. Su valentía y astucia subrayan la relevancia de su historia en la sociedad actual, demostrando que el género no limita la capacidad de una persona para efectuar un cambio significativo. La relevancia de Esther trasciende el tiempo, sirviendo como inspiración para enfrentar la adversidad con valentía y determinación. La celebración moderna de Purim conmemora la valentía de Esther y su impacto duradero en la cultura judía. A través de festividades llenas de alegría, disfraces y tradición, se recuerda anualmente la astucia y el coraje de una mujer que usó su posición para salvar a su pueblo. Purim es más que una festividad. Es un testimonio del poder de la fe, la valentía y la estrategia en la lucha contra la opresión. La historia de Esther no es solo un relato bíblico, sino una fuente de lecciones de liderazgo invaluable. Su valentía al enfrentarse al rey y a Amán demuestra la importancia de la astucia y el coraje en situaciones adversas. Líderes contemporáneos pueden aprender de su habilidad para manejar situaciones de crisis con diplomacia y determinación. Además, Esther enfatiza la relevancia de la oración y el ayuno antes de tomar decisiones cruciales. Esta preparación espiritual le otorgó la claridad y la fortaleza necesarias para actuar sabiamente. En el mundo actual, reflexionar y buscar guía en momentos de incertidumbre puede ser crucial para el éxito de cualquier líder. Su impacto en la cultura judía es profundo, inspirando generaciones a través de la festividad de Purim. La celebración no solo conmemora su valentía, sino que también sirve como recordatorio de la importancia de la comunidad y la solidaridad frente a las adversidades.
Esther es un modelo de cómo un individuo puede influir positivamente en su comunidad. La fortaleza mental y emocional de Esther es digna de análisis psicológico. Enfrentó riesgos significativos y tomó decisiones bajo presión, lo que demuestra una resiliencia excepcional. Su historia proporciona un ejemplo inspirador de cómo la determinación y la fe en uno mismo pueden superar el miedo y la incertidumbre. Comparar a Esther con otras figuras bíblicas femeninas resalta su singularidad. Aunque comparte virtudes como la fe y la determinación con otras mujeres de la Biblia, su papel activo en la salvación de su pueblo y su astucia política la distinguen. La historia de Esther sigue siendo relevante hoy, enseñándonos el poder del liderazgo femenino y la importancia de actuar según nuestros valores y creencias. La historia de Esther ha trascendido la Biblia, inspirando a artistas y escritores a lo largo de los siglos. Sus actos de valentía y fe se han plasmado en lienzos y páginas, convirtiéndola en una musa para aquellos que buscan representar la fortaleza y la integridad en sus obras. A través de la literatura y el arte, el legado de Esther continúa vivo, inspirando nuevas generaciones a enfrentar la adversidad con coraje. Contar la historia de Esther a los niños es fundamental para transmitir valores de valentía y justicia desde una edad temprana. Utilizar métodos como libros ilustrados, obras de teatro y narraciones interactivas puede hacer que la historia sea accesible y atractiva para ellos. Así, Esther no solo se convierte en un personaje bíblico, sino en un ejemplo tangible de liderazgo y sacrificio personal. La política y la intriga son elementos centrales en la vida de Esther, haciendo de su historia no solo un relato moral, sino también un estudio sobre el poder y la supervivencia. Su habilidad para navegar en un entorno dominado por hombres y sus estrategias para salvar a su pueblo son lecciones sobre la inteligencia y la astucia en la política. La moda y la belleza jugaron un papel significativo en la historia de Esther, sirviendo como herramientas que ella supo manejar con sabiduría en su camino hacia la salvación de su pueblo. Su elegancia y porte no solo la destacaron en el reino, sino que también le permitieron acercarse al rey, demostrando que la apariencia y el carisma pueden ser poderosos aliados. La celebración de Purim es un reflejo vibrante de la alegría y el agradecimiento por la valentía de Esther. A través de la música y las melodías festivas, las comunidades judías de todo el mundo conmemoran la salvación de su pueblo, recordando que la esperanza y la fe en momentos oscuros pueden traer luz y redención. El papel de los sueños y señales en la vida de Esther no es solo un detalle menor. Representa la guía divina en momentos críticos. Estos aspectos místicos proporcionaron a Esther la confirmación necesaria para actuar con valentía, mostrando cómo la fe se entrelaza con la interpretación de presagios y sueños. La salud mental de Esther es un aspecto de su historia que merece atención. A pesar de enfrentar estrés y ansiedad por el peligro que corría su pueblo, su resiliencia es ejemplar. Esther nos enseña que es posible enfrentar situaciones abrumadoras con valentía, manteniendo la fe y la determinación. En el cine y la televisión, la historia de Esther se ha contado de varias maneras, destacando su fortaleza y estrategia. Estas adaptaciones han contribuido a mantener viva su historia, permitiendo que nuevas generaciones conozcan su valentía y la importancia de su fe y acciones en momentos decisivos. El impacto de Esther en el feminismo es profundo. Su historia es un temprano ejemplo de empoderamiento femenino, demostrando que las mujeres pueden ser líderes fuertes y decisivos. En una época dominada por hombres, Esther se destaca como una figura de cambio, inspirando a mujeres a lo largo de la historia. En conclusión, la relevancia de la valentía de Esther trasciende el tiempo. Nos enseña la importancia de actuar conforme a nuestros principios, incluso frente al peligro. Su historia es un faro de inspiración para enfrentar nuestros propios desafíos, recordándonos que la fe, combinada con acción decidida, puede cambiar el curso de la historia. La historia de Esther no solo es un relato de valentía y fe, sino también un ejemplo perdurable de liderazgo femenino que inspira a generaciones.